Hola, ¿cómo les va? Vamos a arrancar entonces con la grabación de la clase que corresponde al viernes 25 de septiembre. Esta clase vamos a abordar temas relacionados con la modulación a nivel central de algunos tipos de emociones. Em, y como van a poder ver en el aula virtual, es una clase que combina algunos tópicos que están incluidos en capítulos de los libros que corresponden a la unidad 7 y a su vez también me parecía que era importante que retomáramos o que viéramos algunos aspectos relacionados también con algunos capítulos de la unidad 9, como algunos conceptos generales acerca de corteza y estructura de la corteza, previo a adentrarnos en el tema específico de lo que es la modulación y la regulación de las emociones. También invitarles a que, bueno, en este mismo viernes 25 a las 18 horas estamos preparando y les estamos invitando a participar de una mesa de debate. Este trabajo lo estamos llevando adelante con un grupo de ayudantes y uno de los adscritos de la cátedra, y nos parecía como de alguna forma también valioso poder hacer una instancia de intercambio con ustedes en algunos temas en relación a una mirada alternativa a lo que es el abordaje de la psiquiatría clásica con una mirada biomédica, como es la que, bueno, como es la que de alguna forma se encuadra en el desarrollo, digamos, de esta disciplina. Y a su vez también poder hacer una mirada crítica acerca de esta postura, ¿sí? Yo ya les he comentado algunos aspectos en relación a eh, especialistas que proponen alguna postura alternativa en cuanto a lo que es el abordaje de los padecimientos psíquicos, y a su vez también encuadrarlo en el marco de bueno, la regulación que establece la Ley de Salud Mental, que fue promulgada ya hace 10 años y que, bueno, que de alguna forma todavía cuesta mucho que efectivamente se ponga realmente en funcionamiento. Y nos parecía que, bueno, como instancia de formación y de empezar a tratar estos aspectos, podíamos hacer un intercambio que creemos que puede llegar a ser muy rico y muy valioso, así que además de la actividad típica de la cátedra para este día, vamos a estar brindando, digamos, esta instancia a la que esperamos que puedan participar. En lo que atañe entonces específicamente a la clase de hoy, voy a pasar a presentar en esta clase entonces lo que vamos a, los temas que corresponden son a emoción y motivación, comportamientos motivados, placer hedónico y valor hedónico. Previo a introducirnos directamente a algún tipo de abordaje acerca de estos procesos, creía que era importante que pudiésemos hacer como un recorrido muy general, porque ya lo van a poder abordar también cuando en las clases sucesivas y lo venimos viendo en clases previas, pero eh, hacer como un repaso sobre aspectos generales de lo que es la corteza cerebral, ¿sí? La corteza cerebral, ustedes saben, es una estructura que tiene como, que reviste
de forma completa a los hemisferios cerebrales y está compuesta por sustancia gris que contiene aproximadamente unos 10.000 millones de neuronas. Y a su vez, también la estructura de la corteza en el caso, por ejemplo, de los mamíferos y particularmente, bueno, en la especie humana, saben que está aumentada, digamos, la superficie cortical está aumentada como consecuencia de un aumento muy significativo de lo que son una estructura de plegamiento, ¿sí? Es como que uno agarra una hoja de papel y para poder hacerla caber, digamos, en el puño, ¿sí? De alguna manera la pliega, ¿sí? Entonces la superficie cortical incluso es mucho mayor que que la superficie, digamos, del encéfalo. A su vez, también el espesor de la corteza puede variar entre 1,5 y 4,5 milímetros y la parte, digamos, la región de las crestas, de estas circunvoluciones, ¿sí? Es la parte más gruesa y se hace más delgada hacia, digamos, hacia la altura de los surcos. Estos son distintos cortes, ¿sí? Esto ustedes ya lo han visto, en la estructura del sistema nervioso. Este sería el eje corporal, este sería un corte de tipo sagital, ¿sí? Y es una vista medial, es decir, acá podemos ver el interior, podemos identificar el cuerpo calloso, ¿sí? Y las distintas circunvoluciones, digamos, separadas por sus correspondientes surcos. En este caso, que es un corte coronal, también podemos identificar, bueno, los ventrículos, que son estas cavidades que conforman el sistema nervioso, y la corteza sería toda esta cubierta gris que se identifica, y que de alguna manera, bueno, tenemos las circunvoluciones y los surcos o plegamientos, ¿sí? Para un hemisferio y para el otro hemisferio. Esto básicamente, estos diagramas es para que podamos identificar algunos tipos de vista que ustedes y repasar, ya que estamos, ¿sí? Este sería una vista de tipo lateral, ¿sí? Del hemisferio derecho. Entonces, esto sería la región frontal, esto es la región occipital, y acá lo que podemos identificar a grandes rasgos son el surco central, ¿sí? Que de alguna manera divide lo que sería el lóbulo frontal del lóbulo parietal, ¿sí? El surco lateral, que de alguna manera estaría delimitando lo que es lóbulo frontal del lóbulo temporal, y a su vez también tenemos el surco parieto-occipital que de alguna forma estaría delimitando lo que es el lóbulo eh, parietal de lo que es el lóbulo occipital, ¿sí? A su vez también podemos identificar distintas circunvoluciones, ¿sí? La circunvolución precentral, que es esta circunvolución que se encuentra, ¿sí? Hacia anterior del surco central, y la circunvolución poscentral. Nosotros hemos visto, ¿sí? Que a su vez también, y esto lo vamos a volver a retomar en un ratito, que a su vez también la corteza, ¿sí? Hacia anterior del surco central se ubica en lo que sería la corteza, perdón, motora primaria, y hacia posterior, si esta circunvolución postcentral sería principalmente lo que integra la corteza somatosensorial primaria. En el caso de la corteza visual, se ubicaría en el área del lóbulo occipital. Si nosotros hacemos una vista desde una vista superior de lo que es el encéfalo, acá vemos los hemisferios cerebrales, identificamos, bueno, el polo frontal, el polo occipital, ¿sí? Con el lóbulo occipital delimitado por los correspondientes surcos. Esto sería lo que se denomina el surco central,
¿sí? Y a su vez también tenemos hacia anterior el surco precentral. Entre estos dos surcos sería lo que es la circunvolución precentral, y hacia posterior del surco central, ¿sí? El surco postcentral, y a su vez delimitando la circunvolución postcentral, para cada uno de los hemisferios. También, bueno, podemos identificar otros surcos y plegamientos, ¿no? Si nosotros hacemos una vista medial, un corte sagital, ¿sí? Acá lo que podemos identificar sería desde el hemisferio cerebral derecho, esto sería el área anterior, esto sería el área posterior, y lo que se ubica acá es, bueno, el cuerpo calloso, ¿sí? Esto es lo que sería la rodilla del cuerpo calloso, ¿m? El septum, ¿sí? Y lo que se identifica acá sería la circunvolución singular, digamos la circunvolución del cíngulo, que también está delimitada por sus correspondientes surcos, y que de alguna manera estaría como rodeando el cuerpo calloso. Acá vemos el surco parieto-occipital, ¿sí? Y el surco calcarino, que son aquellos surcos que delimitan lo que sería el lóbulo occipital. Y a su vez, bueno, otras circunvoluciones, como por ejemplo la circunvolución hipocámpica, ¿sí? La circunvolución occipitotemporal, y a su vez los correspondientes surcos que las van delimitando. Esto sería, digamos, hacia el fornix, ¿sí? Acá. Y a su vez, esto sería, digamos, como la invaginación o el ingreso del surco central hacia el área medial, y delimitando, digamos, las correspondientes circunvoluciones eh, precentral, poscentral y los respectivos surcos que también las delimitan hacia anterior y hacia posterior. En el caso de digamos, la ínsula, que sería digamos, esta estructura cortical que se encuentra hacia el interior y que es necesario, digamos, como eh, hacer digamos, una separación a nivel de lo que es identificarla, ¿sí? Tenemos acá el surco central y en este esquemita se muestra cómo de alguna manera es necesario, digamos, digamos, esto es el cerebelo, entonces sería el polo occipital, el polo frontal, como, digamos, haciendo como una apertura del surco lateral, se observa hacia el interior la corteza de la ínsula. Recordemos que este surco lateral lo que estaría delimitando es el lóbulo temporal de lo que sería, bueno, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Ustedes saben entonces que esto es una vista lateral y ustedes saben que se identifican estos lóbulos externamente, ¿sí? Que están delimitados por el surco central, el surco lateral, y tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, temporal y occipital. Y que para poder identificar, estos serían 1, 2, 3, 4 lóbulos y tendríamos, digamos, la corteza de la ínsula, que es necesario, digamos, separar acá el lóbulo parietal y frontal del temporal para poder identificarla. Cuando nosotros hacemos una vista, esto sería una vista lateral, esto sería una vista medial, ¿sí? Desde el interior, entonces hay que hacer una proyección de lo que son los surcos, para poder reconocer las estructuras. También es importante tener en cuenta que a nivel de lo que es las estructuras corticales, es posible identificar en su gran mayoría, no son las únicas, pero sí las más abundantes, las
células de tipo piramidales, ¿sí? Que es la típica estructura, ¿sí? Que se reconoce un axón, una proyección, que es más larga, ¿m? De lo que sería un desarrollado árbol dendrítico, y que son las neuronas también de tipo 1 de Golgi. Y a su vez también tenemos las neuronas de tipo estrelladas, que son las tipo 2 de Golgi, que de alguna manera tienen, digamos, una estructura más bien en la que no resulta tan sencillo identificar el axón, ¿sí? Porque los axones no son tan largos, pero tengamos en cuenta siempre que una neurona, por definición, ¿sí? Siempre tiene, digamos, un extremo, ¿sí? Por donde transmite la información y toda una región de recepción, ¿sí? De información, que es este árbol dendrítico. Estas serían particularmente los dos tipos de neuronas que se encuentran mayoritariamente en todo lo que es el área de la corteza. Y vamos a ver que hay un correlato morfofuncional en cuanto a lo que es la ubicación, digamos, o la distribución de de distintas capas con mayor o menor representación de estas neuronas, en función también de la ubicación, ¿sí? En esta corteza, en esta estructura cortical, y a su vez también en relación a la función atribuida a esta región. Si nosotros vemos un diagrama, ¿sí? En lo que es las capas de la corteza cerebral, y que se pueden visualizar con distintos tipos de tinción, nosotros vamos a ver que la estructura de esta corteza, en términos, en términos más bien de la distribución de estos distintos tipos de células, es una distribución de tipo columnar, ¿sí? Se establece o se organiza a través de columnas, ¿m? Que se distribuyen desde lo que es la región más interna de la corteza hacia el área más externa, y estas capas, de alguna manera, están, digamos, compuestas por estos tipos de células que mencionaba yo anteriormente. Las células de tipo piramidales y las células de tipo granulares o estrelladas. Con distintos tipos de tinción uno puede identificar en estas capas, ¿sí? Los cuerpos cuando hace una tinción básica, y puede identificar que si esto es la región, digamos, más interna, y esta es la región más externa de la corteza, ¿sí? Ahí se van como sucediendo distintos estratos, ¿sí? Eh, y los cuales tienen mayor representación de uno o de otro tipo de neuronas, ya sean piramidales o estrelladas o granulares. ¿M? En este caso, entonces, por ejemplo, tenemos, ¿sí? Las capas, digamos, internas, en las que identificamos células de tipo estrelladas. Estas serían piramidales, ¿sí? Se van intercalando con granulares y piramidales. Con esta tinción, con esta preparación, con tinción de Golgi, lo que se pueden identificar son, digamos, bueno, los cuerpos celulares con con sus procesos o proyecciones, y vemos que estas serían las capas en las que mayor representación hay de células piramidales, y en este caso, sí, las células estrelladas o granulares en estas otras capas. Y bueno, en este caso es una tinción para fibras, digamos, para axones y dendritas, ¿sí? Y se vería de esta manera. Entonces, yo les comentaba que la estructura cortical, de alguna manera está organizada en columnas que a su vez están en las que se ubican distintas capas. ¿M? Estas capas pueden variar entre 3, 4, 5 o 6 capas. No toda la corteza, y ya vamos a ver en función de qué, podemos identificar cortezas de tipo con las 6 capas corticales o con menos, pero de alguna manera estas capas alternan, ¿sí? Hay algunas capas en las que hay mayor representación de células de tipo estrelladas, o bien capas en las que
se identifican mayor cantidad de células de tipo piramidales, ¿sí? A su vez también vemos que, bueno, en la corteza hay, digamos, vías de ingreso, ¿sí? O aferencias de información y a su vez proyecciones o eferencias de información. Esto también está finamente, de alguna manera, organizado en la estructura cortical. El ingreso acá del número 1, ¿sí? Refiere a ingreso o aferencias que provienen, ¿sí? Desde el tálamo y que van a desencadenar, digamos, o que van a conectar con células que principalmente se encuentran en la capa número 4. A su vez también hay en el punto 2 aferencias o proyecciones, ¿sí? Que vienen de otras columnas corticales, es decir, que la corteza recibe información tanto del tálamo como de otras columnas corticales, como de otras regiones subcorticales, ¿sí? Las que vienen, por ejemplo, de otras columnas corticales terminan preferentemente, ¿sí? O hacen sinapsis con neuronas que están en la capa 1 y en la capa 2. A su vez también como salidas o eferencias, principalmente tenemos lo del punto 3, que son proyecciones hacia zonas subcorticales, desde la capa 5, ¿sí? Que no comprenden, digamos, que son zonas subcorticales, a excepción del tálamo, ¿sí? Que son originadas en la capa 4, y a su vez también salidas o proyecciones, ¿sí? Hacia otras zonas corticales que, digamos, surgen a partir de lo que es la capa 2 o la capa 4. La estructura cortical, dijimos que hay regiones en las que de alguna manera se identifican estas 6 capas, ¿sí? Hay otras regiones de la corteza en las que únicamente identificamos 3 capas, 4 o 5. Y a su vez esto también está, digamos, y el grado de desarrollo, el nivel de representación de cada una de estas capas de la corteza, también está asociada muy estrechamente con el tipo de función de la corteza. Pero en este caso, la clasificación de la corteza en función de la estructura cortical, ¿sí? En función de la citoarquitectura, es decir, de la distribución y de cómo están representadas células piramidales y estrelladas, puede ser de tipo homotípica, en la que decíamos que presenta las 6 capas corticales, como por ejemplo todo lo que es la región del lóbulo temporal, ¿sí? El lóbulo frontal, que hay un gran desarrollo, digamos, de esta estructura cortical y en la que se identifican claramente las 6 capas, o heterotípica, que no se reconocen, digamos, las 6 capas, sino que de alguna manera hay mayor representación de alguna de las capas. En el caso, por ejemplo, de la corteza de tipo agranular, es decir, la capa 2 y la capa 4, que serían esta, la capa 2, la capa 2 y la capa 4 están escasamente desarrolladas, ¿sí? Es decir, que las neuronas de tipo estrelladas serían las que menos estarían representadas, como en el caso, por ejemplo, de la corteza motora primaria. Hay mayor representación de células de tipo piramidales, ¿sí? O bien una corteza de tipo granular en la que hay mayor representación de células estrelladas con un buen desarrollo de las capas 2 y la capa 4, que es donde se ubican estas, este tipo de neuronas. Y esto, por ejemplo, se puede observar en las cortezas sensoriales primarias, y, por ejemplo, en algunas cortezas de asociación. Yo les decía hace un ratito que hay, por lo general, un claro correlato morfofuncional en cuanto
a la ubicación de cada uno de los tipos de corteza, de acuerdo a la, digamos, a la representación de estas capas, ya sean granulares o piramidales, y obviamente, digamos, en la distribución y en la organización del sistema nervioso central, habíamos dicho que si nosotros tenemos acá, esto sería el polo frontal, ¿no? Y esto sería el polo occipital, y de alguna manera esto es una vista lateral y esto es una vista medial. Vemos que las cortezas, de alguna manera, si nosotros tenemos acá el surco central, el surco lateral, y habíamos dicho que hacia anterior del surco central, lo que tenemos principalmente sería la corteza motora primaria, y hacia posterior del surco central tenemos lo que sería la corteza sensorial primaria. En el caso de la corteza motora primaria, vemos que la citoarquitectura tiene, digamos, como un gran desarrollo de lo que son las capas corticales de células piramidales, ¿sí? Es decir, que a mayor desarrollo, a mayor representación de las capas piramidales, estaríamos hablando de todo lo que serían áreas motoras, y a mayor desarrollo de las áreas, o de las capas, perdón, granulares o estrelladas, sería más bien relacionado con estructuras de tipo de tipo sensorial.